verificar sus celulares, por favor, silencio, modo avión, apagado, vibrador, como ustedes prefieran. Y vamos a participar entonces de la lectura de la palabra el día de hoy. Señor, en su bondad nos permite seguir avanzando en este Evangelio de Lucas. Como les he dicho, he querido compartir con ustedes de forma consecutiva y expositiva un evangelio y decidí coger el de Lucas, con el cual me identifico su propósito al inicio. Quería que Teófilo conociera la verdad después que él la había estudiado, después que la había escuchado, en las que él había sido instruido. Había un deseo de él de poder instruir a Teófilo, y así lo que deseo con ustedes. Sí, cogí el evangelio más largo, pero bueno, esto no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón hasta que el Señor lo disponga a poder seguir compartiendo con ustedes. Igual hemos ido tocando otros temas entre sermones y sermones. Hoy empezamos el capítulo 5, ya vamos por el capítulo 5, después de algunos capítulos más largos. Vamos a leer hoy los versículos del 1 al 11. Capítulo 5, los versículos del 1 al 11. Lucas, capítulo 5, del 1 al 11. Vamos a leer la versión Reina Valera 1960. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba de la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a orar. Padre Señor, venos aquí con la bendición de escuchar tu palabra después de haberla leído. Venos aquí con el corazón alegre por cantar este espacio donde entonábamos himnos a tu nombre. Venos aquí después de haber meditado acerca de la vida del apóstol Pablo, que no era la persona idónea para ser escogida como misionero, pero en la transformación tú lo llevaste a que tuviera en alta estima tu palabra y la gloria de Cristo. Padre, precisamente sobre Cristo, lo vemos teniendo un escenario público y después personal con Pedro, con quien ya había compartido un par de veces. Y Pedro fue despertado a una verdad que antes no había experimentado. Una verdad que lo llevó a dejar todo y seguirte. Una verdad que le hizo sentirse que se moría cuando fue revelado delante de él quién era Cristo. Pero para él fue una bendición porque su vida vino a ser transformada a la luz de esta verdad. Quisiéramos tener la misma bendición, que tú hablaras a nuestras conciencias, que te revelaras a nosotros en esta mañana, que a pesar de que parece que sea difícil, tú demostraste tu misericordia y tu gracia. Señor, nuestras mentes, nuestros corazones están más afuera que aquí adentro por las preocupaciones, por el diario vivir. Quizás el problema es muy grande, significativo, pero oh Dios, tú eres mayor que todo eso. Que tu voz sea más fuerte que nuestra propia voz y te escuchemos más a ti en esta mañana. Ven y visítanos, Cristo. Ven y visítanos, Cristo, como visitaste a Pedro y tuvo esa experiencia contigo.
Ven, transfórmanos para que no salgamos como llegamos a esta casa. Ven, renueva nuestro corazón y nuestra conciencia para dejar todo y seguirte, para ser un discípulo que te sigue. Necesitamos de ti interviniendo, porque el pastor puede ser de tropiezo en su debilidad para hablar, porque nosotros somos débiles para escuchar. Por eso necesitamos de ti, amado Cristo. Nuestra oración únicamente puede ser presentada por tus méritos y no por nuestras obras. Y por eso te alabamos, amado Señor. Amén y amén. Una historia que es bastante conocida. Yo he querido titularla. Me gustó y se darán cuenta por qué. Como lo dice el versículo 8, el título de este sermón es: apártate de mí, Señor. Apártate de mí, Señor. Cuando empecé a compartir con ustedes la serie de Lucas en el capítulo 1, y no voy a hacer un resumen de los capítulos anteriores, tranquilo, y utilicé una ilustración y le puse por título a esta serie general el título de una película muy famosa por los años 60, la historia más grande jamás contada. Es una película que ganó muchos Óscares y es la historia de Jesús, la historia narrada en los evangelios. Y yo quise utilizar ese mismo título, la historia más grande jamás contada, porque nosotros no habíamos estudiado un evangelio de forma consecutiva. Y quiero hacer referencia a una película porque precisamente muchas veces el conocimiento que el mundo tiene de Dios proviene de escenarios pintorescos, por decirlo de alguna forma, o del escenario del entretenimiento. Y la visión que tienen las personas de Dios cada vez son más apartadas de la realidad. Si usted quiere conocer a Dios, no es difícil, no tienes que ir a ver una película, solo tienes que abrir las Escrituras. Por eso no podemos encontrar hoy películas, libros reconocidos en ventas, en vistas, de personas que murieron, fueron al cielo, tuvieron un encuentro con Dios y vienen y nos cuentan ese relato, ¿no? Y las personas que perciben esto lo creen. Y ven una familiaridad en ese encuentro con Dios, ¿no? Yo me dormí, yo me morí y fui al cielo y hablé con Dios, me contó sus planes, casi que me revela cuándo va a volver, y infinidad de cosas, sean adultos, sean niños, y se ha tomado como una verdad infalible este tipo de sucesos. Pero a la luz de este texto nos daremos cuenta que más que ser una experiencia agradable, es una experiencia terrorífica cuando Dios se revela en plenitud de su santidad al hombre pecador. Para esto, en esta mañana, quiero que podamos ver de los versículos del 1 al 3 la predicación de Cristo. La predicación de Cristo. De los versículos 4 al 9 miraremos el milagro de la pesca. Y en los versículos del 10 y 11 la respuesta de Pedro. Miraremos la predicación, el milagro y la respuesta. Entonces, aquí está. ¿Dónde nos ubica Lucas? Lucas nos dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret. Y lo primero que tenemos que decir con esa palabra aconteció es que tenemos que recordar que los relatos del Evangelio no son unos relatos necesariamente secuenciales en el tiempo. No fue que él salió de la sinagoga, sanó a la suegra de Simón, que lo estuvimos viendo en el sermón pasado, y que al siguiente día sucedió la pesca milagrosa. No sabemos cuánto tiempo habrá pasado entre un suceso y el otro. Sencillamente Lucas nos ubica diciéndonos aconteció, y nos dice dónde estaba. Él estaba junto al lago de Genesaret o el mar de Galilea, que se conoce como lo mismo. El mar de Galilea en realidad es un lago, y el gentío se agolpaba sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo, para oír la palabra de Dios. Y ya hemos aprendido hasta el capítulo 5 que el ministerio principal de Cristo no se encontraba, no se fundamentó primariamente en hacer milagros, en sanar, en sacar demonios, sino que en predicar. Él predicaba, incluso en el versículo 44 se nos dice que él predicaba en las sinagogas de Galilea. Y el 90% de su ministerio lo hizo en este territorio. Y las personas iban a él,
Sí, muchos iban en busca de un milagro, pero al mismo tiempo iban para oír la palabra de Dios. Ellos habían reconocido que él predicaba como quien tiene autoridad. Este no predica como los rabinos. Este no predica citando a otros. Este predica como quien tiene autoridad. Y en ese escenario de popularidad en el que Cristo iba desarrollando su ministerio, no es la primera vez que ya empezamos a ver un gentío, una multitud detrás de él, siguiéndolo detrás de él. Y cada vez era más difícil hablar de todas las personas que se hallaban en la playa. Él vio, y de manera soberana o voluntaria, habían dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores habían descendido de ellas que estaban lavando sus redes. ¿Cómo era la pesca en ese entonces? Ellos pescaban de noche. ¿Por qué? Porque los peces estaban más cerca de la superficie. Porque el sol en Galilea le hacía competencia al sol de Valledupar. Imagínense ustedes una actividad de pesca aquí en pleno mediodía en la Valledupar, a sol pleno. Olería a carne asada. Entonces ellos trabajaban de noche. Era una empresa formada. Y ellos trabajaban de noche. Había unos horarios mejores para la pesca, donde de pronto el clima les favorecía, los peces estaban más cerca de la superficie, se acercaban más hacia ellos, y durante el día hacían una clasificación de los peces. Recuerden que la ley establecía que había unos peces puros y otros impuros, todo se podía consumir. Tenían que arreglar las redes que el mismo oficio se había dañado, tenían que lavarlas y alistarlas. De día estaban alistando el trabajo que era para la noche. No me pregunten cuándo dormían ellos. Era un oficio de tiempo completo. Por eso había unos pescadores que estaban lavando sus redes. Y una de esas barcas era de su amigo Simón, era de su seguidor Simón. Y él sube a una de esas barcas y le pide al favor a Simón que la parte un poco de tierra. Él estaba cerca a la orilla, pero podía tener una visión distinta. No es lo mismo en la posición que ustedes están mirándome, de pronto uno detrás de otro, que si entre más atrás pueda estar yo, quizás todos pueden tener una mejor perspectiva. Y si este salón fuera mucho más ancho, entre más atrás, un punto focal que sea equitativo para que todos puedan observar. Además, el agua es un instrumento o un medio perfecto para transmitir el sonido. Da una resonancia a la predicación que el Señor Jesús hacía. Entonces, él toma la posición común que tomaban los rabíes de la época para enseñar. Ellos enseñaban sentados. Por eso me dice el versículo 3 que él se sentó y enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí, acerca de esa predicación, si nos podríamos preguntar, ¿qué enseñaba él? ¿Había cambiado su discurso? ¿Estaría llamando a las personas a que su discurso seguía siendo lo mismo? Recuerden en el capítulo 4, cuando él se identifica con el pasaje de Isaías 61, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque yo he venido a traer buenas nuevas a los pobres. Yo he sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, que los ciegos puedan ver, poner en libertad a los oprimidos. Un escenario de personas particulares en una condición espiritual en que se identificaban, al cual él vino a predicarle. Y él seguía predicando el evangelio del reino de Dios, como en el versículo 43 del capítulo 4. Él seguía llamando a las personas a la salvación. Arrepentidos, el reino de Dios ha llegado, vengan, acércate. Él sigue predicando, como dice el versículo 1, la palabra de Dios. Una traducción más literal, él seguía predicando como si él mismo fuera Dios, y él mismo es Dios. Él predicaba de parte de Dios. Y las personas estaban aquí siguiéndolo, y ya se nos dice que ahí estaba Simón. Digamos que podía estar atendiendo la predicación mientras lavaba sus redes, como usted y como yo, cuando muchas veces estamos en los sermones, ¿no? Atendiendo la predicación con una actividad mental en otra parte, o con una actividad en nuestras manos también. Así se encontraba Simón atendiendo la predicación de todo.
Pero para este detalle del escenario que vemos aquí, antes del milagro, quiero decirles que ya era para Simón conocido la persona de Jesús. No era su primer encuentro. El primer encuentro que tuvo Simón con el Señor Jesús nos lo narra el apóstol Juan, en Juan capítulo 1. Cuando Andrés, su hermano, le dice: creo que hemos hallado el Mesías, deberías venir a ver. Creo que hemos hallado el Mesías, deberías venir a ver. En Juan capítulo 1, versículo 38, versículo 39, versículo 40, Andrés, hermano Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Luego hay otros escenarios donde el Señor Jesús le había dicho a él: ven y sígueme. En Marcos capítulo 1, versículos 16 y 20, cuando le dice: ven y sígueme, trae pescadores de hombres. En Mateo capítulo 4 es el mismo escenario. Y no es esta misma escena de la pesca milagrosa. Ya le había dicho: ven, sé mi seguidor. Y en cierto punto, Pedro ya era seguidor de Jesús. Mezclaba sus dos actividades: la pesca y ser un seguidor de Jesús. Lo acompañó a la sinagoga, era conocido para él, había ido a almorzar a su casa, donde había sanado a su suegra. Pedro ya tenía una comunión con Jesús. Pero es aquí, luego de este milagro, donde Pedro es llamado a ser parte de él, de uno de sus apóstoles. Entonces, para Pedro no era extraño ver a Jesús, no era extraño el accionar de Jesús. Ya lo había visto haciendo milagros. A su propia suegra le había sanado de una gran fiebre, pero nunca había reaccionado como reacciona en este ser. Y luego de que Jesús predicó al público, decidió avanzar y llevar su predicación de una forma personal al corazón directo de Pedro. Al corazón directo de Pedro. Y es aquí cuando vemos el gran milagro de la pesca, o de la pesca milagrosa, que son los versículos del 4 al 9. ¿Y qué vemos de este relato? Él terminó de hablar, nos dice el versículo 4, y le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Boga es: mueve los remos, mueve la barca y vamos a pescar. ¿Qué le dijo Simón? Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando, estoy cansado, nada hemos pescado, no lo hemos hecho, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué fue lo que motivó la conciencia de Simón para obedecer? Cuando el escenario lo había llevado a él a dudar. En pocas palabras le estaba diciendo Simón a su maestro: maestro, tú eres carpintero, tu oficio es otro, yo soy el pescador, en años soy mayor que tú, yo tengo experiencia. Si yo no saqué peces en la noche, ¿tú crees que yo voy a ir a sacar peces en el día? De una forma más coloquial, es como si le estuviera diciendo: le vas a enseñar a tu papá a hacer esto, como decían los padres a nosotros. De una forma quizás irreverente, pero al mismo tiempo tratando un lenguaje con respeto. Mira, aquí el pescador soy yo, ¿a qué voy a ir otra vez? Aquí estuvimos toda la noche trabajando, no estuvimos molestando, mamando gallo, estuvimos trabajando y no pudimos pescar nada. Pero yo creo que en la conciencia de Pedro estaba el milagro de la sanidad de su suegra. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, fascinante es, no solamente le creyó, sino que lo hizo. Porque muchas veces la fe de uno se queda en la profesión verbal y no en el accionar. Por eso Santiago dice: la fe sin obras es muerta. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban
en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Las barcas de ese entonces eran más o menos de unos 8 metros de largo, unas barcas grandes. Imagínense que en otros escenarios estaban los 12 apóstoles de Jesús y quizás otro compañero navegante. Eran barcas donde cabían varias personas, hasta el punto que tenían una parte de bodega donde ellos metían los peces debajo de ellos. Y el tipo de redes que se utilizaban para pescar, había 2 tipos de redes, bueno, 3 tipos de redes tradicionales. Uno que podía ser usado por una sola persona, podía ser lanzada desde la barca o desde la orilla. A veces ustedes lo han visto en los escenarios que pescan desde la orilla, muy temprano por la mañana, las madrugadas. Puede ser manipulada por una sola persona. Tiene un tipo de pesas en las esquinas, es tirada para luego ser recogida y mirar que se pudo haber pescado. El tipo de red que se utilizaba aquí era una red más grande que formaba más bien una pared que se extendía bastante. Habían redes que podían ser hasta de casi de 100 metros. Y en ese punto se unían entre 2 barcas para intentar formar una pared y recolectar los bancos de peces que allí estaban. A veces una de las barcas hacía un tipo de círculo para generar un movimiento en el mar y así los peces se acercaran a la red. Eran utilizadas en épocas que ellos sabían habían grandes peces. Muchas veces en algunos cambios de temporada o cambios climáticos llegaban más bancos de peces de otras partes. Ellos eran pescadores expertos y sabían cómo manejar. Se nos dice que la pesca fue tan grande que ellos solos no la pudieron controlar y le hicieron señas a sus compañeros, es decir, a sus socios en el negocio de la pescadería. ¿Por qué no les gritaron? Quizás estaban en una distancia que la voz iba a ser escuchada, o quizás era costumbre entre los pescadores hablarse en medio de señas, y estos llegaron a ayudarles y llenaron ambas barcas de tal modo que el peso hizo que el nivel del agua fuera el mismo que el nivel de la barca. Se estaban hundiendo. Una situación, por lo que se nos relata aquí en adelante, que no era común. Esto a ellos nunca les había pasado. A ellos nunca les había pasado. Eran pescadores expertos. Miren el detalle con el que Lucas nos describe la reacción de Pedro. Dice, viendo esto. Sus ojos estaban viendo algo que nunca había visto. Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y hasta aquí lo único que he hecho es leer y explicarte un poco el relato de lo que los versículos dicen. ¿Qué llevó a Pedro a decirle, apártate de mí, Señor? ¿Qué es lo que vio Pedro? ¿Qué es lo que vio Pedro? Porque se nos dice, y aún más, el versículo 9 nos explica, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de ellos. O sea, los sucesos aquí narrados no eran común en sus prácticas cotidianas de su trabajo. Aquí había algo distinto. Todo empieza en que el maestro le dijo, echa la red para que pesques, y hallaron los peces que ellos no encontraron. ¿Qué quiere decir? Estaba viendo su ¿qué? Su omnisciencia. Estaba viendo su capacidad de saber todas las cosas. Simón estaba descubriendo que el que estaba delante de él era capaz de saber lo que el ser humano comúnmente no puede saber. Su experiencia le decía pensar, no hay peces, mucho menos a esta hora, que seguramente podía ser mediodía, y lo llevó a donde estaban los peces. No solamente estaba viendo su omnisciencia, sino que estaba viendo su poder. Tuvo la capacidad suficiente, no solo para llevarlos al sitio exacto, sino para traer los peces suficientes para que las redes estuvieran al punto de reventarse. Entonces, Simón estaba viendo a este ser humano que tenía la capacidad de tener el poder de juntar a estos animales de una forma extraordinaria que nunca lo había hecho.
estaríamos hablando de qué? De una omnipotencia. Estaba viendo a este ser capaz de ser omnisciente, de ser omnipotente. Y luego es despertado a una realidad teológica que él conocía, pero que quizás nunca había sido como si estuviera dormido. Y siente temor. Y miren que él no le dice, apártate de mí, maestro. Le dice que, apártate de mí, Señor. Un título dado únicamente para ¿quién? Para Dios. Él había visto en Jesús, sí, alguien a quien seguir, una persona distinta, quizás. No sé qué percepción tenía Pedro de Jesús. No puedo decir que lo vea como un profeta, no. Pero no tenía una conciencia plena de la deidad de Cristo hasta este encuentro de esta pesca milagrosa. ¿A quién había visto Pedro obrando con poder en la naturaleza o en la creación? Siendo el judío. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Dios? ¿Qué les parece un mar dividido en dos? ¿Quién lo hizo? ¿Moisés? Moisés solo fue el instrumento. ¿A quién había visto Pedro con la capacidad de detener el sol? Dios. Conocían el relato del profeta que había multiplicado el aceite de una luna y la harina. ¿Quién tenía la capacidad y poder para obrar con esta forma? Dios. Dios. Lo que Simón estaba en ese momento, y ya a partir de ahí, miren el detalle de Lucas en el versículo 8, Simón Pedro empieza a identificar a partir de este entonces a Simón como a Pedro, y de ahí en adelante lo sigue llamando Pedro, como indicándonos algo pasó en Simón que vino a ser distinto en él para toda su vida. Lo que estaba sucediendo entre Simón y Jesús vino a generar una transformación en esta persona que cambió su vida. ¿De quién habló? ¿De quién nos habló Edward en la escuela? De Pablo, que primero era Saulo. Muy parecido a ese escenario, ¿no? Y luego de qué? De un encuentro donde Cristo mismo se le revela. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué persigues a Dios? Entonces, Pedro es expuesto en su conciencia a la omnisciencia de Dios, a la omnipotencia de Dios, pero su temor vino así cuando se encontró que la persona que estoy viendo es Dios, y Dios es infinitamente santo, y su reacción, soy hombre pecador, pudo ser únicamente a la luz de la santidad de Dios. Pedro se vio a sí mismo cuando pudo ver la santidad de Dios. Y ustedes podrían decir, parece algo como extremista. Dios es amor y podemos tener una comunión con Dios. Miren todos los ejemplos que ustedes pueden hallar de la reacción de las personas cuando tienen un encuentro con Dios. Podemos ver a Abraham en Génesis 18, cuando está intercediendo por Sodoma. Vas a destruir a todos, y qué tal que hay unos justos en esta ciudad de Sodoma y Gomorra. Y dice en Génesis 18 Abraham, versículo 27, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Estoy hablando con Dios y yo soy nada, soy polvo y ceniza. Un lenguaje de abnegación, ¿Ustedes recuerdan las palabras de Job? Luego de que Job comprende delante de quién estaba. Job capítulo 42, de oídas yo te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Estoy delante de ti, te estoy conociendo. ¿Quién soy yo para poder presentarme delante de ti? Uno más, Isaías. ¿A quién enviaré? Dijo el Señor. Isaías, envíame a mí. Pero luego él es llevado a este encuentro donde los ángeles están cantando, los serafines están cantando, santo, santo, santo es el Señor. Y en esta visión de la santidad de Dios, y dice Isaías en el capítulo 6, versículo 5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios
y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ven que lo que Pedro está diciendo es conforme a la realidad cuando somos expuestos delante de Dios en su santidad. Más ejemplos. El apóstol Juan en Apocalipsis, cuando tiene esta visión de que es revelado, cayó como muerto cuando vio al Cristo, y este dice: levántate, que ahora serás mi instrumento y vas a escribir todas las cosas que aquí vas a ver. La misma nación de Israel en Éxodo, cuando vio todos los sucesos, que la presencia de Dios llegó al monte, le dijo a Moisés: vas tú y hablas con Dios, y tú hablas de parte de Dios delante de nosotros, pero nosotros no hablaremos con Dios, porque moriremos. Lo que está sucediendo aquí, hermanos, es la comprensión de Simón Pedro a las palabras de Habacuc. Tú eres tan puro de ojos que tú no puedes mirar el pecado. Y Simón se ha visto en su conciencia lo que él verdaderamente es, en su esencia como ser, un hombre pecador, muerto en sus delitos y en sus pecados. Y se está diciéndole: mira, yo me imagino el escenario cayendo de rodillas como el publicano que no podía levantar sus ojos del cielo: sé propicio a mí porque soy pecador. Simón estaba diciendo: no está bien que tú estés delante de mí y que yo esté delante de ti, por favor, apártate de mí. No está bien que yo esté mirando al ser perfecto en santidad. No está bien esto, voy a ser consumido en mi maldad. Era tanta la demostración de santidad por parte de Jesús en ese momento, en la conciencia y en el corazón de Pedro, al ver la forma en que Jesús obró, al igual que el Dios del Antiguo Testamento, porque Jesús es Dios. En las palabras de Pablo, en él habita toda la plenitud de la deidad, que fue despertado en su conciencia, que él se halló impuro. ¿Qué sucede entonces cuando tú, en tu conocimiento progresivo de Dios, has ido aprendiendo que quién es Él? ¿Cómo te presentas en la oración? Hermanos, yo no quiero ser grosero, pero yo les pido que delante de mí, por favor, no le enseñen a sus hijos o ustedes mismos a dirigirse a Dios como papito, como Diosito. No, en el sentido de papito, a que rebajar lo que Dios es. Como iglesia tenemos que ser conscientes de la santidad de Dios y de quién es Él. Recuerden que esta experiencia, que en un principio fue amarga, tuvo un resultado dulce. Estábamos hablando de vivir para la gloria de Dios. Estábamos hablando que todas nuestras acciones, vestido, comunicaciones, trato a los demás, sean un reflejo para la gloria de Dios. Pero el tropezadero que tenemos siempre, nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque no somos conscientes delante del Dios del quien nos estamos presentando. Nos pasa como Moisés, que ve la serpiente, iba caminando como si nada. Detente, quita tu calzado, porque estás en suelo santo, estás en terreno santo. Delante del Dios vivo nosotros nos estamos presentando. El Dios que en su santidad ha separado el pecado de Él, como ha separado el este del oeste. Aún manifiesta misericordia y gracia al acercarse al pecador. La respuesta que deberíamos tener nosotros cuando somos expuestos a Dios y conocemos a Dios es un temor reverente a Dios. ¿Quién soy yo para que me permitas conocerte? ¿Quién soy yo para saber que tú eres un Dios trino? ¿Quién soy yo para saber que te encarnaste en esta persona de Cristo? ¿Quién soy yo para ser consciente de que moriste, pero también fuiste resucitado y hoy reinas en tu trono? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Y quién es Dios? Cuando tú
comprendes que lo que tú mereces es castigo por tu condición, pero oh sorpresa, te trata como trató a Simón, no temas, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Una de las bendiciones que yo he tenido de ser su pastor es que yo he tenido la oportunidad de compartir con ustedes sus miedos, luchas, debilidades, problemas. Eso ha sido una gran bendición para mi vida. Ustedes me han contado con que luchan en su pecado, con que están batallando, y es una bendición que yo también he podido contar. Quizás tú lo has podido hacer, y me imagino que lo puedes hacer con tu pareja, o quizás los hijos con sus padres en ciertos momentos, o con tus amigos. Tenemos hermanos con quienes nos rendimos cuenta porque es un medio de gracia. Pero aún con todo eso, y aún con nuestras confesiones, nosotros nunca hemos podido llegar al punto de sinceridad del conocimiento que tiene Dios de nosotros, de nuestra forma de actuar. Cuando tú le confiesas a tu hermano, a tu pareja, a tu pastor, tu pecado, esta persona no estuvo en el momento que tú pecaste por acción, por omisión o de pensamiento. Pero ¿sabe quién estuvo ahí cuando tú estabas pecando? Dios. Él estuvo ahí. Él estuvo ahí. Seamos honestos. En tu forma de proceder, en esta última semana, en tus pensamientos y en tu mente, tu corazón, en tu mente, en tu conciencia, fueron revelados aquí en una pantalla. ¿Tú crees que nosotros nos deberíamos seguir acercando a ti? Porque de mi parte, ya que eso pase, me vuelven a ver. Pero Dios siempre ha sido consciente de tu pecaminosidad y de la mía. Cuando tú eres despertado en tu conciencia, en tu condición de pecado, y como Simón dices, yo no puedo estar delante de ti. Y este Dios infinitamente santo que apartó a Adán y a Eva del Edén que construyó para ellos, que ha consumido a Ananías y Zafira por cuanto intentaron engañarnos, que consumió a los hijos del profeta por cuanto presentaban un fuego extraño en el altar. Este Dios infinitamente santo y de forma personal como a Simón le dice a Pedro: no temas. Lo que tú conoces de ti ahora, ya yo lo conocía antes y me he montado a tu barca. Lo que tú te has despertado y eres consciente de tu pecaminosidad, Dios ya lo sabía de ti y ha permanecido, te ha traído, te ha buscado, te ha cuidado, te ha sustentado. Dime tú, ¿quién te ha amado como ese Dios? Si nosotros conociéramos a profundidad lo que pensamos del hermano que tenemos al lado en momentos de ira, si tu pareja conociera a profundidad los pensamientos que tú tienes, lo lógico es que tu pareja se te fuera inmediatamente. Este Dios al quien todo le he revelado, Él, como les dije, de forma providencial, predicó públicamente, pero escogió la barca de Simón para sentarse en él, para llevarlo a él, y que la predicación donde él le decía: yo he venido a rescatar a los que son prisioneros y esclavos del pecado, obrara de ese corazón de manera particular. El Dios que se revela en las Escrituras como glorioso, como todopoderoso, como cantábamos en la segunda alabanza, te ha dado los medios y recursos para que tú puedas pagar el transporte, tener la gasolina, de que estés aquí sentado y puedas escuchar su voz. Dime quién te ama como Dios. Dime quién te trata con misericordia como Dios. Muchas veces he escuchado parejas de forma amorosa: quiero aplicar la ira santa de Dios en mi pareja. Nuestro pecado nos lleva a tratarnos así. Pero el Señor vino a Simón, le dijo: no temas, Simón, no temas. No solamente te ha aceptado, sino que vas a tener otro oficio. Tú pescabas para muerte, ahora pescarás para vida. Pescarás hombres vivos, una traducción más literal.
No solamente no eres rechazado y eres aceptado por mí, ahora eres mi siervo, ahora serás usado por mí, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Job, como lo hizo con Isaías, como lo hizo con Juan. Como lo hizo con Juan. Entonces, y solo entonces, podemos comprender cómo estas personas no dejaron una pesca recreativa. Hermano, la pescadería en ese entonces era muy parecido al negocio del día de hoy. Había una gente que lo controlaba. Esto tenían otras personas ahí intermedias, a quienes les arrendaban el uso del lago. Estas personas intermedias contrataban a otras empresas pesqueras. Estas empresas pesqueras alquilaban las redes, los barcos. Mejor dicho, el que estaba pescando al final recibía menos que todos los demás. Intermediarios. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo, los negocios de la carnicería, están los mataderos, los frigoríferos, están los almacenes donde se vende la carne, y hay algo que se conoce como comisionistas, que son los que te ubican el ganado. O sea que la carne que tú pagas del kilo de carne, que en este momento está tan alto, de ahí de esas utilidades no todas son para el ganadero. Hay muchas personas que comen de ese negocio. Entonces, estas personas que muchas veces se agrupaban como una especie de cooperativa, por eso se les llama compañeros. A Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, que también vinieron a ser apóstoles, era una inversión familiar. Es decir, toda su vida tenían involucrados sus recursos ahí. Ellos no estaban haciendo una pesca recreativa del día para el almuerzo de ese día. Era un oficio que involucraba el sostenimiento de muchas personas y un compromiso adquirido por medio de un documento, con un contrato de arrendamiento con otras personas. Es decir, dejar todo tirado no era una decisión fácil. Pero solo entonces, cuando Simón fue despertado en su conciencia de su pecaminosidad, solo entonces tú comprendes lo que significa ser un discípulo. Significa que si yo me he dejado todo para seguir al Señor, para ser un predicador, entonces no soy un discípulo. No quiere decir eso el texto. El texto lo que quiere decir es que no hay un mayor amor de ti hacia Cristo que el que tú puedas tener por otra cosa o actividad en tu vida. Cristo es superior en tu corazón a cualquier otra cosa que tú hagas, tu familia, tu trabajo. Cristo es superior en tu corazón. Eso es lo que significa ser discípulo. Eso es lo que significa ser discípulo. Y solamente podemos ser esa clase de discípulos que tienen a Cristo en suma estima, en alta estima, cuando somos despertados en nuestra conciencia de nuestra condición de pecado y somos despertados en nuestra conciencia de su condición de santidad. Deberíamos entonces orar para que Cristo nos visite aquí como iglesia y nuestra conciencia sea avivada en saber que delante de Dios vivo nos presentamos día tras día, domingo tras domingo, para tener esta experiencia dulce y amarga, o amarga y dulce, de ser consumidos en nuestra culpabilidad, pero es en el escenario donde manifiesta su misericordia. Yo he llegado a la conclusión que muchas personas que conocen acerca de Jesús y saben quién es el Hijo de Dios y saben que vivió en medio de nosotros y que murió y resucitó, pero aún no han rendido su corazón a Cristo, es que cuando son despertados en su conciencia su pecaminosidad, prefieren levantar el tapete y esconder la basura. Quiero decir, prefieren presentarse con justificaciones. Cada vez que tú culpas a los demás de tu forma de proceder, estás intentando ocultarte de la revelación divina. Solamente aquellos con un corazón contrito y humillado delante de Él, solamente que aquellos que están en el escenario de hallarse culpables son los que reciben la gracia, misericordia y amor por parte de Cristo. Todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera, pero el que viene con la actitud adecuada y con su condición de reconocimiento adecuado. Quiero terminar con las palabras de oración del salmista en el Salmo 139, donde
Él fue expuesto a la omnisciencia de Dios y escribió estas bellas palabras. Que estas sean nuestras oraciones. Salmo 139. Omnipresencia y omnisciencia de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantarme. Has entendido desde lejos mi pensamiento. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hicieren estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que en la luz, porque tú me formaste en mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, Dios hará morir al impío, apartados pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, los que te aborrecen, enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, mi Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Tú eres un Dios omnisciente que puede conocer la profundidad de mi corazón como yo nunca le he conocido. Hazme esa prueba, mi corazón, revélalo a mi conciencia, muestra quién soy en realidad. Y aunque sienta ese peso de culpa, es ahí donde veo tu gracia y tu misericordia, y tú me abrazarás y transformarás mi vida y harás de mí alguien distinto. Solamente cuando le pedimos a Él. Miren, hermanos, Simón fue revelado a su conciencia cuando Dios mostró su santidad. ¿Cuántas veces clamamos nosotros para que venga y se revele a nosotros? Por favor, quiero ser más consciente de ti. Por favor, quiero ser más consciente de ti. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Examíname, mira si hay camino de perversidad y me vas a guiar a tus caminos eternos. Hermano, la culpabilidad que acecha tu conciencia solamente puede ser lavada por Cristo en la cruz de Calvario. No huyas de la culpabilidad de tu conciencia, justificándote, diciendo que por lo que otro te hizo, que por tu condición social. Es el escenario perfecto para que Él te abrace en su misericordia y en su gracia. Vamos a orar. Examínanos, oh Dios, conoce nuestro corazón, pruébanos y conoce nuestros pensamientos, y si hay camino de perversidad, por favor, guíanos en el camino eterno, Padre Celestial. Nunca se imaginó Pedro que lo que él estaba acostumbrado a hacer toda su vida, iba a vivir esa experiencia de demostración de tu poder y de tu santidad. En esa condición presentó en la adoración una negación total. Yo no puedo estar delante de ti, tú no puedes estar delante de mí. Y en esa condición de negación total recibió la gracia y la misericordia de Cristo. No temas y ven que tú tendrás una vida distinta. ¿Cuánto de nosotros necesitamos ser ese clase de discípulos abnegados, Señor? Verdaderamente viviremos vidas para ti cuando comprendemos tu santidad, nuestra culpabilidad, y aún a pesar de eso, tú nos miras con amor y con gracia. Tú nos amas
por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Y ese amor nos lleva a ser transformados a la luz de este Cristo maravilloso. Es este nuestro glorioso Salvador. Es este nuestro glorioso Salvador. Dios, por favor, no consciente de la gloria de Cristo, no consciente que en Él habitó la plenitud de la deidad. Que Dios mismo habita en nosotros, que Cristo mismo en su Espíritu habita en nosotros. Cuán grande es ese maravilloso regalo. Ayúdanos a vivir estas verdades, Señor, no que seamos solamente oidores, sino hacedores de ellas. Que tengamos una vida de negación como discípulos, viviendo para Cristo, donde Él sea el primer lugar en todas nuestras palabras y acciones. Te pedimos esto a ti, Padre. Amén y amén.